Para mí la quiropráctica es una cuestión de familia, casi. Desde que soy pequeño tengo que explicar a mis compañeros, a mis amigos, qué es lo que hacía mi padre. Mi padre ha sido uno de los primeros quiroprácticos en España, que llegó aquí en el 73 y bueno, con él se ha desarrollado la Asociación Española de Quiropráctica. Entonces siempre me tocaba responder a esa pregunta y la verdad es que nunca he tenido unas herramientas demasiado buenas hasta que yo mismo me metí en la profesión. Cuando era pequeño sí recuerdo que mi padre, siempre que teníamos cualquier problema de salud, incluso cuando teníamos fiebre, él nos ajustaba, nos miraba la columna y veía dónde podía realizar algún ajuste. Sí que recuerdo a veces haber tenido unos efectos como subida de fiebre y a veces recuperación de cosas que no puedes explicar, que incluso hoy en día no soy capaz de explicar. Pero cuando decidí embarcarme en esta profesión es cuando lo he ido entendiendo poco a poco, y a la gente le cuesta creer que precisamente algo como la quiropráctica, tan reconocido en otros países, en España no tenga todavía, no goce de ese conocimiento, y esto dificulte pues, incluso la comprensión de qué es la propia profesión. Y bueno, la falta de reconocimiento es uno de los problemas, porque si no hay reconocimiento no hay una definición oficial, digamos. Pero si buscamos, por ejemplo, referencias en la OMS, en otros países donde está reconocida la quiropráctica, siempre se define como una profesión sanitaria independiente, y en particular es la profesión que se encarga de la relación entre el aparato locomotor y el sistema nervioso, en particular entre la columna vertebral, que es el eje del aparato locomotor, y nuestro sistema nervioso. De esta manera, el enfoque de la quiropráctica comprende un campo bastante global, ya que relaciona los trastornos que tiene nuestra columna vertebral, en particular los trastornos mecánicos, y cómo estos afectan a la función del sistema nervioso. Y de aquí damos otro salto, porque el sistema nervioso es el sistema que regula por encima de todos los demás la fisiología del cuerpo. De alguna manera podemos decir que la quiropráctica se enfoca más que en la patología, se enfoca en la fisiología, en cómo el propio cuerpo funciona, qué mecanismos tiene para curarse, para autorregenerarse, y cómo podemos, a través de la columna vertebral, encargarnos de que el sistema nervioso esté regulando de la mejor manera esa fisiología. Entonces, podemos darle varias definiciones. Esta sería una definición más oficial, podemos decir. La definición de la EQ está tomada de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, se definiría de forma muy parecida, algo más técnica. Es la profesión que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos del aparato locomotor y de cómo estos afectan a la salud del sistema nervioso y a la salud del cuerpo de forma global. A menudo los pacientes o las personas interesadas en nuestra profesión nos preguntan ¿para qué sirve la quiropráctica? Si tiene una acción preventiva sobre ciertas patologías, o si al revés es capaz de curar algunas enfermedades. Y bueno, es una pregunta que tiene difícil respuesta, porque por un lado podemos mirar lo que dice la investigación, y por otro lado también podemos echar un vistazo atrás y ver qué es lo que nos puede contar la clínica y la historia de esta profesión. La quiropráctica nace en realidad como una profesión sanitaria que se encarga de apoyar al propio cuerpo. Más que intentar curar una enfermedad, la quiropráctica se apoya en la fisiología del cuerpo. ¿Cómo podemos potenciar la función del organismo? A través de, sobre todo, el sistema maestro, el sistema que controla todos los demás sistemas, que es el sistema nervioso. Entonces se basa en una hipótesis que cuando nació la quiropráctica hace más de 100 años no tenía mucho peso, pero que hoy en día es totalmente aceptada, y es que el sistema nervioso regula la función de todo nuestro organismo. Y con un sistema nervioso sano, el organismo tiene más posibilidades de autorregenerarse, de curarse o de enfrentarse a cualquier enfermedad, incluso a cualquier dolencia. Tiene más posibilidades. No significa por esto que la quiropráctica vaya a curar esas enfermedades, ni mucho menos. Sin embargo, sí que es cierto que precisamente por este enfoque la gente se da cuenta de que la quiropráctica tiene un valor preventivo muy importante, que al venir al quiropráctico mantiene una salud óptima, mantiene un funcionamiento, vamos a decir, con mucho mejor rendimiento. Y de esta manera podemos decir que la quiropráctica, más que enfocarse en curar patologías, tiene ese enfoque preventivo y ese enfoque en aumentar el rendimiento de la fisiología humana. El tipo de pacientes que vemos en consulta generalmente es un tipo de pacientes bastante universal, que suelen presentarse con problemas de espalda, ya que nuestro enfoque principal es
el de mejorar la mecánica de la columna vertebral, la mayoría de los pacientes vienen con sus problemas, sus molestias de espalda, que por otro lado sabemos que hoy en día en la Unión Europea representa hasta el 90% de las bajas laborales. O sea que la mayoría de la gente realmente que se presenta en nuestra consulta podría significar o podría representar a la globalidad de la sociedad. Los pacientes que vienen a vernos muchas veces, como comento, son pacientes que vienen primero con problemas de espalda, con problemas de cuello, pero que notan que a través de los ajustes quiroprácticos pueden mejorar en otros aspectos de su salud. Aparte, como hemos comentado antes también, está el factor preventivo, que cada vez más pacientes van entendiendo a medida que acuden a la consulta o que se va haciendo más conocida y reconocida nuestra profesión. De esta manera vemos consultas que están llenas de familias, donde vienen cada vez más niños, donde vienen cada vez más mujeres embarazadas. Una mujer embarazada estaremos de acuerdo en que no tiene una enfermedad, sin embargo pasa por un proceso en el cual la fisiología es más compleja, en el cual la mecánica de la columna también cambia. Y de hecho hemos visto todos los quiroprácticos en pacientes que durante el embarazo, si llevan unos cuidados regulares, pueden llegar a tener un parto mucho más saludable, más fácil y bueno, pues eventualmente producir también niños sanos. Vienen muchos niños cada vez más a la consulta que no necesariamente tienen un problema de espalda, aunque sí se presentan a veces con escoliosis. Es muy común que vengan niños cada vez más pequeños, se está haciendo cada vez más común, y uno de los problemas que presentan más a menudo, no quiere decir con esto que la quiropráctica sea capaz de curarlo, pero que suelen mejorar, es la otitis media. Y bueno, hay diversos estudios científicos, no todos tienen una conclusión positiva, pero algunos sí, y parece ser que la explicación estaría en que el drenaje del oído tiene que ver con el cuello, con las cervicales. Entonces, esto es un dato sorprendente que a mucha gente le llama la atención, que sus niños puedan mejorar de sus otitis yendo al quiropráctico, pero efectivamente es algo que a menudo vemos en consulta. Y aparte pues de, digamos, ese paciente con sus problemas, estas familias, es verdad que cada vez hay más deportistas de élite y amateurs también que deciden acudir al quiropráctico para mejorar su rendimiento. Entre otras cosas porque han visto ejemplos pues en revistas de deporte, han visto a deportistas de élite que son ajustados por quiroprácticos. Se vio en las últimas Olimpiadas que Usain Bolt, antes de entrar en carrera, era ajustado en la misma pista. Y bueno, hasta qué punto eso influyó en su rendimiento no lo sabremos, a menos que se hagan estudios clínicos, ensayos clínicos realmente bien diseñados, pero es difícil. Otros deportistas que históricamente han sido buenos abogados de la quiropráctica y han promovido sus servicios y cómo ha mejorado su rendimiento, pues son, por ejemplo, Evander Holyfield o Michael Jordan, algunos que recientemente tienen un poquito de peor publicidad, Tiger Woods o Lance Armstrong, pero que también han hablado siempre a favor de lo que ellos han considerado como una parte esencial de su cuidado, la quiropráctica. Globalmente es cierto que solemos decir que la quiropráctica se enfoca más en la calidad de vida, en la función, que en curar o tratar patologías. Sin embargo, pues, la mayoría de los pacientes que vienen pues, sí que pueden venir con ciertas patologías, con ciertos problemas, ciertos dolores, que evidentemente quieren resolver en consulta. Estos pacientes varían desde bebés hasta personas muy mayores. En el caso de los bebés y las personas mayores las técnicas se modifican, es evidente, no se puede poner el mismo grado de fuerza y además hay muchos estudios que han investigado cómo se puede, a través de los ajustes quiroprácticos, mejorar la calidad de vida de personas de distintas edades y a lo mejor podemos decir con osteoporosis, por ejemplo, que es algo hoy en día muy común, desgraciadamente, pero estos pacientes pueden recibir ajustes quiroprácticos, simplemente hay que modificar la técnica, cómo lo enfocamos, cómo aplicamos esas fuerzas y qué tipo de fuerzas. Siempre que esté dentro de un rango de seguridad, que está muy estudiado, cualquier persona puede beneficiarse de la quiropráctica y mejorar su calidad de vida, que realmente es lo que nosotros perseguimos. Ahora, el paciente muchas veces sí que está buscando, pues a lo mejor un efecto preventivo o un efecto curativo, tengo este problema y que se mejore. En ese caso hay que ver en cada paciente cómo lo podemos enfocar, si realmente la quiropráctica les puede ayudar. Y bueno, hemos hablado antes un poco de cuáles son los problemas habituales que presentan los pacientes en la consulta, pero realmente cada paciente, aunque eso suena atópico, cada paciente para nosotros es un mundo. En realidad en quiropráctica sí que se respeta el hecho de que no hay
No hay enfermedades sino enfermos, no nos gusta llamarle enfermos, sino pacientes. Son pacientes, no son enfermedades. Un paciente con una molestia lumbar es muy distinto de otro paciente con una molestia lumbar. Un paciente con mareo, un paciente con escoliosis, no tiene nada que ver. Y un paciente sano, que viene a mejorar su calidad de vida, evidentemente también se le ajusta y se le atiende de otra manera. A lo largo de mi carrera he visto resultados sorprendentes, sorprendentes para mí y sorprendentes para el paciente. Es cierto que la quiropráctica tiene fama de poder resolver los dolores de espalda de forma bastante eficaz y rápida. Y eso, la mayoría de las veces, es lo que nos da la fama y lo que nos trae a pacientes. Sin embargo, la quiropráctica tiene ese efecto de rebote que, al mejorar la función del sistema nervioso, permite que otros trastornos, otras disfunciones puedan mejorar en pacientes. Ya hemos mencionado antes, por ejemplo, cómo muchos niños pueden mejorar de otitis media, sobre todo incluso cuando son recurrentes, pueden mejorar con los ajustes quiroprácticos. Podemos ver que niños con escoliosis, a través de los ajustes quiroprácticos, si todavía no están muy entrados en la adolescencia, pueden incluso recibir un efecto corrector y no desarrollar o no evolucionar en esa escoliosis. Pero la mayoría de los adultos, como ya hemos comentado, vienen con sus problemas de espalda y suelen tener una serie de efectos que no esperaban. Esos efectos, los más comunes, suelen incluir que duermen mejor, una mejoría en el sueño, que muchas veces tiene que ver con una disminución del dolor, una disminución de los niveles de estrés, pero en realidad es algo que los pacientes nos reportan más a menudo. Muchas veces estos problemas de espalda tienen una repercusión directamente en ciáticas, en producir dolores de cabeza derivados del cuello, incluso en producir mareos, la entidad que se conoce como vértigos cervicogénicos. Y estos pacientes, que a veces son derivados por médicos, mejoran también de forma muy espectacular. Lo que puede ser más sorprendente son pacientes que venían desahuciados prácticamente de consultas médicas o cuya última alternativa era la cirugía y deciden no operarse de una hernia discal o deciden no seguir un tratamiento medicamentoso muy fuerte, pacientes que puedan tener fibromialgia. No significa que tratemos o curemos estas enfermedades, porque muchas veces se aprecian resonancias posteriores que la hernia sigue, pero estos pacientes mejoran en su función y en su calidad de vida. Y no deja de sorprender al paciente que puedan seguir adelante sin tener que recurrir a cirugía. La quiropráctica es la tercera profesión sanitaria de atención primaria en el mundo, en lo que se refiere a volumen de pacientes. ¿Qué significa? Atención primaria significa que el quiropráctico tiene la capacidad de realizar un diagnóstico, encargarse del paciente, manejarlo o derivarlo. Y implica un acceso directo del paciente a los servicios quiroprácticos. En todos los países donde está regulada la quiropráctica se ha obtenido este tipo de reconocimiento. Estos países originalmente eran países anglosajones, ya que se inició en Estados Unidos. Podemos hablar luego de Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, pero ya hace una veintena de años que ha ido incorporándose a los países más cercanos a España. Está regulada de esta manera en todos los países nórdicos, está regulada en Bélgica, Francia, Italia y Portugal como profesión sanitaria de atención primaria. En España de momento no hemos alcanzado este grado de reconocimiento, a pesar de pertenecer a la Unión Europea, a pesar de tener este reconocimiento en los países vecinos, a pesar de haber un reconocimiento de la formación universitaria en estos países vecinos. Realmente los políticos españoles todavía no han visto la necesidad de regular la profesión y nosotros esperamos que este reconocimiento venga pronto. La quiropráctica es catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una profesión sanitaria. En España todavía no se reconoce como profesión sanitaria y de hecho ha habido algún intento de regularla como terapia natural. Esta palabra terapia natural es muy inespecífica y no es como se le denomina en los países de nuestro entorno, donde se reconoce como profesión sanitaria, o en algunos países como Estados Unidos, donde se habla de medicinas alternativas y complementarias, y la quiropráctica se considera una medicina complementaria más que alternativa, porque no pretende ser una alternativa a los servicios médicos, sino que pretende ser una profesión sanitaria que se integre dentro del sistema médico con una perspectiva distinta, con un enfoque distinto, pero que al mismo tiempo ayude a mejorar la salud del paciente.
La quiropráctica actualmente está jugando ya un papel en la sociedad española, a pesar de no ser reconocida, pero ese rol se podría haber aumentado en caso de incorporarse a los servicios de salud, tanto públicos como privados, de forma oficial. Gracias a estudios que se han realizado pues, sobre todo por entidades privadas y algún gobierno, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, sobre todo, tenemos multitud de estudios de coste-eficacia y todos estos estudios dotan a la quiropráctica de un gran beneficio a la hora de poder, vamos a decir, recortar en gastos para los gobiernos o para las empresas aseguradoras, a la vez que se aumentan los beneficios. En este sentido, se dice que la quiropráctica es altamente costo-eficaz, aunque es una palabra que no suene demasiado bien. Es decir, que no sale cara y que al mismo tiempo permite que se obtengan beneficios para la salud del paciente. Teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes sí que acuden por problemas mecánicos de la columna vertebral y que estos problemas mecánicos, como hemos mencionado antes, en la Unión Europea suponen hasta el 90% de las bajas laborales, extrapolando a España es indudable que podremos, por un lado, ahorrar en medicamentos, ahorrar en cirugía y, por otro lado, permitir que estos trabajadores se incorporen antes a sus puestos de trabajo. Dentro de la crisis actual, dentro del marco actual, el beneficio es indudable. Solo basta con echar un vistazo a estos estudios y necesitamos que nuestro gobierno y nuestros gobiernos puedan reconocerlo y tomar conciencia de ello. La Asociación Española de Quiropráctica, que es actualmente el único organismo, no oficial, pero el único organismo que recoge, que agrupa a los quiroprácticos que trabajan en España con una formación universitaria acreditada, es a su vez, la asociación es a su vez parte de la Unión Europea de Quiroprácticos, que es una federación europea que congrega, si no me equivoco, hasta 23 países europeos y que se relaciona con el Parlamento Europeo directamente. Por lo tanto, estamos integrados dentro de este sistema. Sí es cierto que la Asociación Española de Quiropráctica es bastante joven y por no gozar de ese reconocimiento no tenemos aún un colegio oficial y todavía en España se estima que somos unos 300 quiroprácticos con formación universitaria, nada más. O sea que estamos todavía creciendo. Sin embargo, algo que ha ocurrido recientemente, hemos tenido hace un mes y medio en Sitges la convención anual de la Unión Europea de Quiroprácticos. Es una convención por todo lo alto donde vienen colegas, y no solo quiroprácticos, sino médicos, fisioterapeutas, invitados de toda Europa para participar en una convención científica en la cual se presentan pues, la información más actual sobre nuestra profesión. Y esto es algo que nos ha realzado en el marco de la Unión Europea y de la quiropráctica europea. Por otro lado, un evento que ocurrió hace ya casi un año es que el Real Centro Universitario Escorial María Cristina, que tiene pues, los primeros estudios universitarios de quiropráctica en España, recibió en diciembre de 2012 la acreditación por parte del Consejo Europeo de Educación Quiropráctica, que es un organismo oficial europeo que trabaja para ENQUA, que es una agencia de educación europea, y que reconoce que los estudios españoles son de calidad, los estudios de quiropráctica. De momento el reconocimiento viene desde Europa, todavía nos hace falta que haya un reconocimiento local. Los desafíos que se plantean a la Asociación Española de Quiropráctica para estos años próximos los podemos resumir en dos que han sido siempre nuestros grandes objetivos y que hasta ahora no hemos sido capaces de cumplir, aunque vamos dando pasitos. El primero es conseguir el reconocimiento oficial de la profesión como profesión sanitaria y bueno, con nuestras expectativas que son las de mantener ese tipo de reconocimiento idéntico o similar al que se consigue en otros países europeos y al que propone la Organización Mundial de la Salud. El segundo objetivo es conseguir que los títulos sean títulos oficiales. Digo los títulos porque hay una formación en el Real Centro Universitario en el Escorial y hay otra formación en el Barcelona College of Chiropractic en conjunto con la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Entonces, nuestro segundo objetivo es que el título de quiropráctica se haga oficial y que se reconozca el grado oficial de quiropráctica. Ante el vacío normativo actual, el único organismo que se dedica a tratar de regular la actividad, el ejercicio de los profesionales quiroprácticos, es la Asociación Española de Quiropráctica. Nos falta ese colegio. Para que un profesional pueda asociarse con nosotros, tiene que tener un título universitario reconocido por algún organismo internacional, ya que en España no hay un título reconocido.
Estos organismos se agrupan en consejos de educación, tanto en Estados Unidos, en Europa, en Asia, existen estos consejos. Entonces, para empezar, tiene que tener esa formación de grado universitario, que es un mínimo de 5 años. Después, tiene que asociarse y mantener su grado de socio haciendo una formación continua. Requerimos a nuestros asociados que hagan una serie de créditos anuales de formación continua. Y en realidad esto es lo único que podemos exigir a un profesional quiropráctico y lo exigimos como asociación. Es la única garantía de que el profesional pues ha recibido una formación seria. Los quiroprácticos que no están o no son socios de la Asociación Española de Quiropráctica no pueden garantizar, y nosotros no podemos garantizar, que hayan tenido una formación en realidad de ningún tipo, ya que al haber un vacío normativo cualquier persona en España puede denominarse quiropráctico. Puede imprimirse un título o puede hacer una formación, existen formaciones online o formación de 100 horas. Lo cual nos deja en clara desventaja. Es menos atractivo asociarse que simplemente imprimirse un título y ponerse a trabajar. Pero al final es el mercado el que da la razón, ¿no? Nuestros asociados es cierto que vemos que tienen consultas que crecen, que tienen éxito y que los pacientes agradecen el tipo de formación y de cuidado que reciben por parte de estos profesionales. Sí que mencionar rápidamente que AENOR, que es la Agencia Española de Normalización, es un organismo pues, semipúblico, representa a España en lo que se refiere a normas de calidad, pues publicó una norma que además se denomina Servicios Sanitarios ofrecidos por quiroprácticos o Servicios Sanitarios Quiroprácticos. Esta norma es una norma de calidad que todavía no se ha implantado en España, pero que pretendemos que sigan los profesionales quiroprácticos que quieren demostrar que por un lado han recibido una formación de calidad y que por otro lado están dando unos servicios de calidad al público. Y esto permitirá distinguir a los quiroprácticos debidamente formados de los quiroprácticos que no podrán ni siquiera acceder a recibir este tipo de acreditación. El 29 de junio de este año, 2013, se graduó la segunda promoción de quiroprácticos titulados en España, aquí en el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Y bueno, ha sido un hito para nuestra profesión, es la segunda graduación también que tenemos en el Escorial. De los estudiantes del año pasado, de los que tenemos noticias, que es la amplia mayoría, sabemos que el 100% están trabajando, que están disfrutando de su trabajo además y bueno, en los tiempos que corren, la verdad que no es ninguna tontería el poder tener un trabajo, poder ganarse la vida con ese trabajo, que ese trabajo además sea lo mismo que lo que uno ha estudiado y además poder disfrutar de ello. Podemos decir que actualmente en la profesión no existe paro, no tenemos conocimiento de que exista. Esta segunda promoción que se acaba de titular tiene un futuro abierto, un futuro con muchas expectativas y un futuro con muchas posibilidades. Sabemos que pues, de los que se han graduado ahora, por ejemplo, tenemos una estudiante que ya tiene trabajo en Guatemala, que será la tercera quiropráctico guatemalteca. Tenemos otro que tiene trabajo ya en Singapur, tiene un contrato. Hay 4 quiroprácticos recientemente titulados que van a poder trabajar en la Comunidad de Madrid, 5, perdón, un par de ellos que tienen ya trabajo en Sevilla, es decir, realmente la mayoría de los quiroprácticos que se han graduado hace 3 días escasos están ya situados en el mercado laboral y como mencionaba antes, pues esto hoy en día es un privilegio. Los nuevos quiroprácticos recién titulados y los que se titularon el año pasado del Real Centro Universitario Escorial María Cristina, indudablemente van a aportar nueva sangre a la profesión. Viene gente joven, graduados en España, que han cursado sus estudios en España y que han recibido además una formación de calidad en un centro universitario superior, con todas las garantías de la acreditación que se ha recibido por parte del Consejo Europeo de Educación Quiropráctica, que bueno, es un consejo de acreditación a nivel europeo. Y estos quiroprácticos creo que realmente van a conseguir que la profesión avance a pasos agigantados. Hasta ahora hemos estado más escondidos porque somos pocos quiroprácticos, todos nos hemos tenido que ir a estudiar fuera, lo cual era un sacrificio muy importante y no estaba al alcance de la mayoría de la gente. Hoy en día esta posibilidad de estudiar tanto aquí en el Escorial como en Barcelona es una realidad. Y cada vez tendremos más titulados nacionales que creo que van a cambiar el panorama de la profesión. Crear realmente una profesión en España y al crear esta profesión poder conseguir un reconocimiento que venga pronto.
Y ahí pues creo que estos nuevos titulados van a proporcionar servicios de calidad que se extiendan a lo largo de todo el territorio nacional, que nos den una reputación y que además sirva de medida de presión para que pues, los gobiernos busquen una regulación como se debe en España, simplemente en paralelo a otros países europeos. Los quiroprácticos en España llevamos muchos años intentando promover nuestra profesión desde una perspectiva científica, desde una perspectiva profesional y dando los servicios de mayor calidad posible a nuestros pacientes. Y eso ha permitido que la mayoría de las consultas en España crezcan gracias al boca a boca, a que los pacientes están satisfechos. Nuestra vocación y la de los nuevos titulados no va a ser distinta, hemos hecho mucho énfasis en ello, es la de poder proporcionar un servicio que sea humano, que sea cercano y que permita solucionar los problemas que presenta la sociedad española. Muchos de estos problemas son problemas cada vez más comunes. La sociedad española, como toda la sociedad industrializada, en realidad está buscando, vamos a decir, una forma distinta de enfocar la salud. Esta forma distinta implica el uso de menos medicamentos, una disminución de esos niveles de toxicidad que presentamos cada vez más a menudo. Una forma de enfocar la salud menos agresiva también, si podemos prescindir de métodos muy tecnológicos o muy agresivos quirúrgicos, si podemos prescindir, esa va a ser nuestra vocación, el tratar de, por un lado, prevenir y por otro lado, dar un enfoque conservador, un enfoque natural hacia la salud de los pacientes. Creemos que la formación de los titulados de España es una formación muy humanista, basada en valores, que va a respetar mucho a la persona, que va a respetar mucho vamos a decir, al cuerpo humano, a la fisiología interna y bueno, pues creo que es una forma distinta de ver la salud. Pero esa forma de ver la salud no creo que esté en contra de lo que la sociedad está buscando cada vez más. Por diversos estudios se sabe que hay un acercamiento a esa salud natural en los países occidentales y ese acercamiento responde a muchos cambios, cambios que están ocurriendo en la sociedad y que exigen de alguna manera pues, ser tratados de otra manera y ser valorados de otra manera. Pues, los quiroprácticos españoles pretendemos ayudar a convertir ese cambio y a mejorar la atención que recibe el paciente, la forma de recibir la salud en España, siempre enfocados en precisamente la mejoría de la persona y en el caso de la quiropráctica en particular a través de una mejor función y un mejor funcionamiento sobre todo de la columna vertebral y el sistema nervioso.